Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar muchísimas reacciones. Y es que, como bien indica el título, hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados en el mundo del espectáculo turco y que tiene a todos con la intriga, la supuesta nueva relación de Demet Özdemir y el secreto detrás de su última declaración. Sí, lo han oído bien, la talentosa actriz que conquistó corazones en series como Erkencikus y Doğu Kaderindir parece estar viviendo un nuevo capítulo en su vida amorosa y nosotros vamos a poner todos los focos sobre ello. Prepárense porque vamos a bucear en los rumores, las pistas y sobre todo, en esas enigmáticas palabras que han encendido todas las alarmas. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo de aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Pues bien, como les adelantaba, el corazón de Demet Özdemir ha sido objeto de especulación constante desde su mediática separación. Y es que cuando una figura tan querida y admirada como ella aparece en escena, cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, es analizado con lupa. El último revuelo se ha desatado a raíz de una declaración suya que a primera vista podría parecer inocente, pero que si la analizamos con la información que está circulando, adquiere un significado completamente diferente. Hablamos de esa frase que ha resonado en los titulares y que a simple vista podría interpretarse de muchas maneras. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Es una simple afirmación, una respuesta a los rumores o quizás una sutil confesión? Esa es la pregunta del millón y nosotros vamos a intentar responderla. Para empezar a desgranar este asunto, debemos remontarnos a los rumores que empezaron a circular hace unas semanas. Se hablaba de un posible nuevo romance para Demet, y los nombres que se mencionaban eran de lo más variados. Sin embargo, uno en particular comenzó a ganar fuerza, un nombre que, si les soy sincero, ha sorprendido a muchos, pero que tiene cierto sentido si seguimos las pistas. El protagonista de esta historia, según las habladurías, sería un empresario o una figura pública alejado del mundo de la actuación, lo que representaría un cambio para la actriz, que en el pasado ha tenido relaciones con colegas de profesión. Las fuentes, como siempre en estos casos, son un tanto difusas, pero la persistencia de estos rumores y la forma en que han ido evolucionando nos indican que hay algo de verdad en todo esto. Y es aquí donde entra en juego la última declaración de Demet Özdemir. Recientemente, en una entrevista o quizás en una rueda de prensa, la actriz fue preguntada sobre su vida sentimental, algo a lo que ella, hasta ahora, se había mostrado bastante reservada. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta que dio fue, digamos, sugerente. No entró en detalles específicos, por supuesto, porque respetamos su privacidad, pero sus palabras dejaron entrever que podría estar abriendo su corazón nuevamente. Algo así como, estoy en un momento de mi vida en el que estoy disfrutando de mi camino, y si llega algo bueno, seré la primera en saberlo y compartirlo cuando sea el momento adecuado. O quizás algo más directo como, hay momentos en los que la vida te sorprende gratamente, ven a lo que me refiero. Son frases que en sí mismas no revelan nada, pero el tono, el contexto y la mirada de Demet al pronunciarlas transmiten un mensaje de apertura y quizás de ilusión. Ahora bien, ¿quién es el misterioso hombre que podría estar haciendo latir de nuevo el corazón de Demet? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores más fuertes apuntan a un nombre que ha emergido de forma casi sorpresiva, pero que tras una investigación más profunda, empieza a tener sentido. Se trataría de un exitoso empresario con una trayectoria impecable en el mundo de los negocios, y que no pertenece al círculo artístico. Esto, como les decía, sería un giro interesante para Demet. Se dice que se conocieron en un evento social o a través de amigos en común. La discreción ha sido la norma, y es precisamente esa discreción lo que ha alimentado las especulaciones. No hay fotos juntos, no hay confirmaciones explícitas, solo pequeños indicios que los fans más observadores han ido recogiendo. Los fans, que son como detectives privados en estos casos, han estado analizando a fondo las redes sociales de Demet, buscando cualquier rastro. Han comparado ubicaciones, han interpretado likes y comentarios, y han llegado a conectar puntos que de otra manera pasarían desapercibidos. Por ejemplo, ciertos viajes que ha realizado Demet Özdemir, o ciertos lugares que ha visitado coincidirían con los círculos SOC. Y ales del supuesto nuevo interés amoroso.
Además, se han observado ciertos patrones de comportamiento en la actriz, una mayor tranquilidad y una actitud más relajada que podría indicar que ha encontrado una estabilidad personal. La última declaración de Demet, precisamente, podría ser la clave para entender esta nueva etapa. Si interpretamos sus palabras a la luz de estos rumores, la frase «estoy disfrutando de mi camino» podría significar que está disfrutando de esta nueva relación, y el «si llega algo bueno, seré la primera en saberlo y compartirlo cuando sea el momento adecuado», sería una forma de anticipar una futura presentación oficial, pero sin adelantarse a los acontecimientos. Es como si nos estuviera diciendo, sí, algo está pasando, pero permítanme vivirlo con calma y en privado por ahora. Esta manera de comunicarse, que es tan característica de Demet, tan elegante y medida, deja siempre un espacio para la interpretación, pero también demuestra su respeto por su audiencia, al no ocultar por completo la posibilidad de una nueva felicidad. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o de su equipo, todo esto queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, la acumulación de indicios, la persistencia de los rumores y, sobre todo, esa última declaración, nos invitan a pensar que algo muy especial está sucediendo en la vida de la carismática actriz. No es la primera vez que Demet nos sorprende con su vida privada, y seguramente tampoco será la última. Ella siempre ha demostrado ser una persona con los pies en la tierra, agradecida con el amor de sus seguidores, pero también muy protectora de su espacio íntimo. Esta nueva etapa, si se confirma, podría significar un nuevo comienzo para Demet, un renacer personal y sentimental. Después de su última relación, que fue muy publicitada, es comprensible que busque un enfoque diferente, quizás más discreto y alejado del escrutinio mediático constante. Y quién sabe, quizás este empresario sea justo lo que ella necesita en este momento de su vida, alguien que la apoye en su carrera y que le brinde la tranquilidad y el amor que toda persona merece. La vida nos da giros inesperados, y el amor, más aún. La declaración de Demet, esa frase que ha encendido tantas luces, podría ser vista como una forma de gestionar la presión mediática. En lugar de negar categóricamente o confirmar algo que aún no está listo para ser revelado, elige una estrategia de apertura cautelosa. Es una forma de reconocer que su vida pública también tiene un componente personal, y que ese componente a veces se cruza con los intereses del público. Pero lo hace de una manera que la empodera, manteniendo el control sobre su propia narrativa. Analizando más a fondo, la declaración también puede interpretarse como un signo de madurez. Demet Özdemir ha crecido ante nuestros ojos, tanto en su carrera como en su vida personal. Ha aprendido a navegar las complejidades de la fama y a proteger su bienestar. Esta respuesta reflexiva y matizada demuestra que ha alcanzado un nivel de autoconocimiento que le permite manejar estas situaciones con gracia y sabiduría. No se trata de evasivas, sino de una comunicación estratégica y consciente. Y volviendo a los rumores, este empresario en cuestión, ¿qué tipo de persona creen que podría ser? Si realmente está alejado del mundo del espectáculo, es probable que valore la privacidad y la normalidad. Quizás sea alguien que la ve más allá de su fama, alguien que aprecia a la persona detrás de la estrella de televisión. Esto, para una figura pública como Demet, debe ser increíblemente valioso y refrescante. La última declaración de Demet Özdemir, entonces, se convierte en un puente entre el misterio y la confirmación. Es una invitación sutil a los medios y a los fans a tener paciencia, a respetar su ritmo, y a confiar en que cuando esté lista compartirá su felicidad. El secreto detrás de su última declaración no es tanto lo que dijo, sino lo que implicó, lo que dejó entrever, y cómo encaja perfectamente con el mosaico de rumores que la rodean. Es la pieza que faltaba para que la historia tuviera un sentido aún mayor. En resumen, hemos desgranado los rumores sobre la nueva relación de Demet Özdemir, hemos puesto el foco en la enigmática última declaración de la actriz, y hemos intentado descifrar el posible significado detrás de sus palabras. Las pistas apuntan a un empresario discreto, y la actitud de Demet sugiere que está abriendo su corazón a una nueva posibilidad, pero siempre manteniendo el control de su vida privada y respetando el momento adecuado para compartir sus alegrías. La expectación continúa y nosotros estaremos aquí para traerles cualquier novedad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Qué les pareció la última declaración de Demet?
Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de aquí abajo. Sus comentarios son muy valiosos y me encanta leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.